Saludos, mi nombre es José Díaz. Este es un video para la materia de electrónica digital, siendo esta la actividad del 20% del primer corte, conocida como familias lógicas, en el que vamos a hablar acerca de diferentes conceptos o diferentes temáticas de acuerdo a este tema. Empezando primero por lo que es la definición, que como podemos apreciar, esta dice que las familias lógicas son conjuntos o grupos de circuitos digitales que están fabricados con una tecnología electrónica común y que comparten las mismas características eléctricas y de funcionamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son un grupo de circuitos eléctricos digitales que tienen componentes entre sí o que tienen componentes en común. Por ello mismo es que se podían considerar, por decirlo de alguna forma, familia. ¿Por qué? Porque tienen elementos que comparten en común, ya sea características o piezas que comparten entre sí. Lo otro que también es que otro tema importante es que estas familias se utilizan para implementar lo que se conocen como las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son como instrucciones o elementos que permiten, como dar una instrucción o como dar una orden al circuito, ya sea esto esto se establece en el orden binario, ya sea de 0 y 1. Y las instrucciones podrían ser como se ven allí en la pantalla: AND, OR, NOT, NAND y NOR. Y entre otras instrucciones que se pueden establecer, que también comparten los otros dispositivos digitales. Estos se pueden distinguir o se pueden conocer de acuerdo a los transistores que utilizan, el consumo de energía y los niveles de voltaje que estos manejan. Y que de eso mismo vamos a hablar a continuación, lo que es en la clasificación de las familias, las cuales se dividen en dos grupos principales: los TTL y los CMOS o CMOS, vamos a decir. Los TTL, que son los el transistor lógico, son aquellos que utilizan transistores bipolares para realizar las funciones lógicas. Esta es una de las más utilizadas en los circuitos electrónicos clásicos. Este podría ser que se considera como se manejaba anteriormente, ya que estos son contienen elementos más antiguos de un bajo consumo eléctrico, pero son como más estándar y combinan lo que sea la velocidad con el bajo consumo, porque esto, a diferencia de otros, no pueden ofrecer la misma capacidad o las mismas funciones que podría ofrecer el otro tipo. Ahora hablemos de la familia CMOS, que es, en inglés dice Complementary Metal Oxide Semiconductor. Este emplea transistores MOSFET, ya los complementarios NMOS o PMOS, los cuales son utilizados en sistemas o en circuitos integrados modernos, ya que estos tienen un bajo consumo eléctrico pero una alta densidad de integración entre sí. Entre estos se encuentran otras subfamilias como los CMOS estándar y los HC, HCT, AC y ACT, cuáles son versiones compatibles en velocidad y voltaje. ¿Cuáles son las características que estas tienen? Cada familia lógica se evalúa según ciertos parámetros eléctricos y de rendimiento, entre los que se destacan la velocidad de propagación, la cual son el tiempo en que se envían las señales; el margen de ruido, que es la capacidad que tiene para resistir estas señales no deseadas, es decir, es el ruido que emite; el fan out, que es el número de entradas que una salida puede alimentar; el consumo de potencia, o sea, el consumo eléctrico que pueda ejercer; el nivel de voltaje lógico, ya que este es el que se mide por los dos estados, ya sea 0 o 1
o apagado, prendido, entre otros, que estos son los binarios, y la compatibilidad que estos tengan para interconectarse entre diferentes familias. Y por último, ¿cuáles son las diferencias que estos tienen? Entre las diferencias vamos a hablar acerca de los tres principales. En cuanto a la tecnología base, el TTL utiliza los transistores bipolares, en la CMOS se utilizan los transistores MOSFET y en SL utilizan los transistores bipolares acoplados. La velocidad que estos tengan en la TTL es una velocidad alta. El CMOS es una velocidad media alta y en el SL una velocidad muy alta. En cuanto al consumo de energía o el consumo de potencia, en la TTL un consumo medio alto. ¿Por qué? Porque en los transistores o en los circuitos integrados antiguos no se manejaba el concepto de, vamos a mencionar, de economización de energía. En cambio, en la CMOS es un consumo muy bajo y en la SL muy alto. El voltaje de operación en la TTL se maneja en un voltaje fijo de 5 voltios y en la CMOS un voltaje flexible que puede variar de 3 a 15 voltios y en la SL un voltaje aproximado de 5.2 voltios. La densidad de la integración es, en el caso de TTL, media, en el caso de CMOS alta y en el caso de SL baja. Y la compatibilidad que tenga con TTL, cambio en el caso de este sería total, ya que este es el mismo tipo de sistema, y en CMOS sería parcial dependiendo de la subfamilia que este tenga, es decir, la interconexión que tenga una familia con la otra, y en la SL no tiene ningún tipo. En las aplicaciones típicas, el TTL se utiliza en los sistemas digitales convencionales, lo que se conocen, lo que por nosotros podemos conocer. Los CMOS se utilizan lo que son los microcontroladores, en las memorias y en los circuitos. Y en el ESL se utiliza en la computación de alta velocidad. Muchas gracias.